Estamos de regreso acá en el matinal, son las 9:17 ya de este viernes 21 de marzo. Vamos avanzando en nuestro programa y ya estamos acá en compañía, en presencia de María Elena Duarte, psicóloga, panelista ya acá del matinal, amiga que nos viene a visitar todas las semanas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar la gestión emocional, dice, en una familia. Así que le doy la bienvenida. Muy buenos días. Y preguntarte cómo estás, María Elena. Hola, buenos días a todas las personas que nos están viendo. Bien contenta, emocionada de poder abordar este tema que a mí en particular me fascina. Sí, gracias María Elena por estar con nosotros. Un poco fría la mañana estábamos conversando, sí, pero por lo menos se preparó bien abrigadita, así que qué bueno. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con este tema. María Elena, si nos puedes también hablar un poco como para partir con el tema de las emociones, para también entender por ese lado el contexto de lo que significan las emociones y también la importancia que tiene el saber, a lo mejor el reconocerlas, ¿cierto? Y obviamente vamos a ir hablando del tema de cómo ir gestionándolas para que nosotros también podamos de alguna forma a lo mejor ir acompañando ese proceso con los más pequeños, porque a veces ni uno sabe gestionar sus propias emociones, entonces es mucho más complejo a lo mejor el poder hacer un acompañamiento. Sí, efectivamente. Es importante conocer y saber a qué nos referimos cuando hablamos de emociones, porque es un concepto que generalmente lo escuchamos mucho en los colegios, escuchamos acerca de la gestión o de la inteligencia emocional. Y es importante entender que las emociones son mecanismos que vienen de fábrica en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Es decir, son reacciones automáticas que tiene nuestro sistema nervioso y que sirven para adaptarse al medio ambiente. Tienen una función que es pero primordial, porque de hecho, si nosotros pensamos, por ejemplo, con la emoción relacionada con el miedo, es una emoción que nos ayuda a mantenernos vivos, ¿sí? No nos acercaríamos a un peligro, ¿sí? Si no existiera esta emoción del miedo, que es la emoción que nos frena. Y este diseño de fábrica que traemos como seres humanos hace que el desafío de gestionarlas sea, la verdad, bastante interesante, porque nosotros tenemos una reacción que involucra, por ejemplo, nuestro sistema fisiológico frente a esta emoción, pero a partir de eso también generamos interpretaciones y generamos una respuesta en términos de conducta. Entonces, la pregunta es, ¿el desafío que tenemos es con la emoción o nos pasa que a veces no sabemos qué hacer con la conducta? Con la conducta yo creo que claro, más bien es como aparece lo que no después sabemos, de la emoción. Cómo manejarlo. Entonces, respecto a eso, las personas que estudian, ¿no es cierto?, las emociones, ¿sí?, la gente que hace investigación, los científicos, etcétera, hablan de que las emociones en general no son, como solemos escuchar, positivas o negativas. Sí, uno siempre suele decir que una emoción es mala, por ejemplo, sí, o buena. Exactamente. Las emociones no tienen una valoración de positivo o negativo, sino que más bien son expresiones que nos ayudan a adaptarnos al medio ambiente y que tienen una función bien específica. Cada emoción aparece frente a algo. Por ejemplo, si estamos tristes, la emoción de la tristeza va a aparecer cuando nosotros interpretemos que tuvimos una pérdida. Puede ser una pérdida material, una pérdida de una relación, la pérdida del trabajo. Y lo que yo identifique como pérdida puede ser muy distinto a lo que otra persona identifique como pérdida. Por eso es que a veces nos pasa que no entendemos muy bien por qué alguien está triste frente a algo que quizás yo no me pondría triste. Y es porque la interpretación ahí juega un papel muy importante. La rabia, por ejemplo, es una emoción que aparece cuando me siento amenazada, cuando siento que hay una amenaza real a mi seguridad. El miedo es una emoción que también aparece frente a la amenaza, pero real o una amenaza que yo imagino. Supongamos que con el tema de la crisis de inseguridad yo siento ruidos en la noche en la casa, imagino que estoy en una situación de riesgo, que alguien entró a la casa. Entonces activo una respuesta, una emoción, ¿no es cierto?, de miedo. Entonces, les decía al principio que las emociones tienen esta respuesta fisiológica. Cada emoción dispara una serie de elementos y cambios a nivel neuroquímico que generan que nuestro sistema se prepare para enfrentar a esa amenaza, por ejemplo. Entonces, tenemos siempre tres tipos de respuesta. Por ejemplo, si nos sentimos amenazados, nuestro sistema se va a preparar para poder tener una respuesta o de ataque, no necesariamente físico, sino que puede ser un ataque, entre comillas, la argumentación frente a algo, el poder defendernos, va a tener una respuesta de huida,
O en casos donde siento que está amenazada mi vida, una respuesta de este estado como de congelarse, ¿sí? El bloquearme, el bloquear a lo mejor la respuesta, el bloquear la emocionalidad. Entonces, entendiendo que las emociones son estas reacciones automáticas, fisiológicas, que además tenemos una interpretación, entonces miramos cuál es la conducta que se genera, ¿sí? ¿Qué es lo que hago con esa emocionalidad? Si estas respuestas, por ejemplo, son biológicas, que una persona a lo mejor tiende a quedar paralizado o tiende a arrancar, ¿esto se puede trabajar para cambiarlo? Para poder controlarlo, a lo mejor ese impulso que me da. Sí, por eso que hablamos del concepto de gestión, es decir, ¿qué hago con esto que está sucediendo? Porque evidentemente las emociones no las voy a poder suprimir a voluntad. Lo que va a ocurrir es que va a existir la respuesta y esa respuesta es como yo la gestiono. Entonces tengo varias formas de gestionarla. Una, primero identificando claramente qué es lo que gatilló esa emocionalidad, que quizás a veces eso es lo más complejo, el poder darse cuenta por qué me siento triste, ¿sí? O por qué estoy enojada. A veces estamos en esta sensación de estar como muy irritable y no tenemos idea. No sabemos por qué. Exactamente, por qué se genera. Entonces, hacer esa detección inicial implica que, por ejemplo, a nivel familiar, estemos con el tema de las emociones, no sea un tema que no se converse, sino que podamos hablar acerca de, mira, estoy enojada por esto, o tengo tristeza por esto otro. La gestión de la emoción parte por la identificación y por el nombre que yo le asigno. De hecho, sería bien interesante que pudiéramos pensar cómo yo sé, por ejemplo, que estoy triste, cuáles son los indicadores, o cómo sé, cómo leo en mi cuerpo la rabia, qué parte, por ejemplo, me duele cuando estoy angustiada. A veces existen personas que no logran identificar las señales internas, ¿sí? Por un tema que tiene que ver con la interocepción. Entonces no logro reconocer cuáles son las emociones que estoy sintiendo, ¿sí? Por lo tanto, cuando trabajamos en gestión de la emoción, hacemos o generamos un trabajo para que las personas logren identificar primero las señales corporales que se identifican con emociones X. Por lo general, la emoción, por ejemplo, de la angustia la asociamos con una sensación de presión en el pecho, o las emociones que tienen que ver con la tristeza, con una sensación como de frío, ¿sí? Es importante poder ir revisando dónde siento yo cuando tengo mucha ira, por ejemplo. Hay personas que dicen, no sé, me tiritan las piernas o siento como si me fuera a desmayar cuando tengo ira, ¿sí? Cuando tengo rabia, que es una emoción que quizás tiene una intensidad menor que la ira, quizás siento la rabia a lo mejor en las manos, ¿sí? Es interesante hacer esa identificación primero para después poder aprender a nombrar aquella emoción. De hecho, tenemos muy claro a veces cuáles son las emociones a las que nos referimos más comúnmente, como la alegría, la tristeza, la rabia, pero emociones que son combinaciones de otras emociones. Estoy pensando la frustración, esta sensación como de desesperanza. Hay emociones que a veces son más complejas de poder identificar. Entonces, una vez que hacemos este proceso de identificar, nombrar, ahí recién trabajamos qué hacemos con esto. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esta sensación de rabia que uno siente como que sube una intensidad, ¿sí? Y que necesito vaciar? Entonces, cuando me preguntas qué se hace con esa reacción fisiológica, lo primero es la identificación. Y luego de eso va a depender de la emocionalidad que estoy sintiendo. Por ejemplo, en el tema de la rabia, si ya identifico que me siento enojada o rabiosa por algo que me está amenazando, la opción que tengo es gestionar aquello que me está amenazando, ver qué elementos están dentro de mi control, cuáles están fuera, si necesito modificar contextos. Y por otro lado, modificar la interpretación del evento. Es decir, si yo siento que tengo posibilidades de modificar aquello que ocurre, quizás con qué otros temas se relaciona o con qué lo vinculé con aspectos, por ejemplo, de mi infancia o de mi familia. Y la intensidad de la emoción, lo que hacemos es poder generarnos espacios de tiempo y también lugares que nos permita poder bajar esa intensidad emocional. Hay que pensar que cuando nosotros tenemos una respuesta emocional intensa, hay una zona de nuestro cerebro que se llama amígdala, que se dice que captura el cerebro, en el sentido de que es el encargado de dar esta respuesta más intensa, ¿sí? Y que genera esta respuesta fisiológica.
y el área de la corteza prefrontal, que es la que nos permite poder hacer el razonamiento, se apaga. ¿Sí? Por lo tanto, en un estado intenso emocional es muy difícil que podamos hacer procesos de razonamiento. Lo que hacemos es tratar de bajar esa intensidad emocional, y ahí hay muchísimas formas que son generales, pero hay que ver en términos específicos cómo cada uno lo puede implementar. Por ejemplo, la respiración profunda. Hay personas que señalan que con la respiración profunda no logran hacer este proceso de decantación emocional. Hay otras personas que dicen que sí. Hay personas que necesitan, por ejemplo, salir del evento que está generando la reacción emocional. Entonces, de ahí esta frase tan común que uno escuchaba, que está llena de sabiduría, que escuchaba uno a veces como de las generaciones más antiguas, como de contar hasta 10, Sí. tiene que ver con eso, con que Como contar hasta distanciarse 10, un poco claro, me del- distancio. del contexto de la exactamente. situación. Tengo Hay un personas espacio también, tiempo. por ejemplo, que a lo mejor manifiestan esto de sobremanera. No hay como un control a lo mejor al sentir esa emoción. Entonces lo suelen manifestar de una forma más exacerbada, por ejemplo, o la rabia. Entonces no sé si va a lo mejor por una no identificación para poder controlarlo, y a lo mejor gritan o lanzan lo primero que se les ocurre, o es como lo más evidente, por ejemplo, en una rabia. Entonces, ¿qué hace diferencia a lo mejor que una persona sí, frente a la rabia, pueda resolver, ¿cierto?, lo que está sucediendo, a otra que a lo mejor pueda reaccionar de una forma mucho más exacerbada, más grande, fuera de control? ¿Qué diferencia hace ahí? ¿Qué proceso a lo mejor no tuvo esta persona que a lo mejor tiene esa reacción, ¿cierto?, tan desmedida en comparación a la otra? Ahí yo diferenciaría si esta es una reacción habitual o si es un evento específico, porque no sé, por ejemplo, si voy manejando y alguien me choca, quizás por el impacto de esa situación voy a tener una reacción que a lo mejor no es la que siempre tengo frente a un evento estresante. Claro, va a ser por este hecho puntual. Exactamente, pero cuando esta es una conducta que es parte habitual de la forma de funcionamiento de esa persona, hay que comprender que el elemento clave ahí sería precisamente el autoconocimiento que esa persona tiene de sus reacciones emocionales, porque toda crisis o toda expresión intensa de emoción no voy a poder regularla tan fácilmente cuando estoy en la explosión emocional, ¿sí? O sea, si estoy gritando, golpeando cosas, en ese momento es difícil de poder manejarlo. es muy difícil. Lo que va a servir ahí es la contención, ¿sí? Entonces, una persona que reconoce que tiene este tipo de respuesta conductual, lo que debiera trabajar es esta lógica del semáforo de 4 colores. Es decir, aprender a identificar cuándo estoy en zona de calma, qué siente mi cuerpo, cuáles son los pensamientos que se activan y cuáles son los factores que hacen que yo pueda pasarme a la zona amarilla, que es la zona donde yo siento ya esta intranquilidad, este desasosiego, el sentir que algo está pasando, que algo me está amenazando, que me estoy empezando a sentir pérdida de algo. Luego viene la zona naranja, que es cuando ya no puedo dejar de pensar en esto, la reacción ya está siendo más intensa, y tengo la zona roja, que es ya el desborde o el colapso. Entonces, con el autoconocimiento yo puedo identificar en qué parte de este semáforo de 4 colores me encuentro para, por ejemplo, cuando paso del verde al amarillo, poder ahí realizar la gestión, alejarme del estímulo que está activando esta respuesta, poder analizar las interpretaciones que estoy realizando en ese momento, para poder hacer el devolverme en los colores. Pero ahí hay que estar muy consciente para poder frenar en ese momento y que esto no siga avanzando y llegue ya, ¿cierto?, a esta luz roja, a este colapso. Sí, por eso que es un trabajo, no es algo que se va a dar solo. La gestión de la emoción no es algo que sucede solo, es algo que en lo que trabajamos para que la persona, como tú bien dices, sea consciente de este proceso que ocurre en su cerebro. En el procesamiento de la información, en el procesamiento de los pensamientos que está teniendo, desde donde hace las interpretaciones para poder, que colaboran a esta explosión emocional y a este colapso. Eso debería trabajarse desde pequeños, ¿o no? Sí, sí. Desde lo más pequeñito deberíamos ya empezar como a ayudar o a trabajar a poder identificar las cosas que va presentando el niño, que va sintiendo, las emociones.
primeramente a lo mejor nombrarlas para que las vaya pudiendo identificar. Entonces todo ese trabajo se hace desde pequeño. Sí. Eso hace la diferencia también que cuando adultos a lo mejor tengamos un mejor manejo, yo creo, ¿cierto?, de las emociones. Entonces desde ahí, desde la primera infancia, es cuando hay que abordarlos. Sí, efectivamente, porque a veces pasa que, me pasa mucho que en consulta las personas a veces acuden para precisamente para que se trabaje con sus hijos, hijas, con las niñeces, ¿no es cierto?, en la adolescencia o en la preadolescencia respecto a la gestión de la emocionalidad. Y se hace bastante complejo cuando no hay un contexto que acompañe ese trabajo, porque una persona aprende la gestión de la emoción si hay una familia también que está trabajando la propia gestión emocional. O sea, si hay una familia donde existe violencia, si hay una familia donde uno de las personas tiene estas reacciones emocionales y no se habla de lo que ocurre, no se nombra la emocionalidad que va más allá de preguntar cómo te sientes hoy día, ¿sí? O cómo te fue en el colegio. Si eso no se trabaja, trabajar como en esta especie de laboratorio, que sería una sesión de psicoterapia, en el sentido de una sesión de análisis y de trabajo con los niños, se hace más complejo. Aparte que tienden a replicar, a imitar. Exactamente. Y claro, ven este contexto como algo normal. Entonces las respuestas, ¿cierto?, que ven frente a ciertos estímulos, para ellos son considerados normales, lo que ven a diario, entonces lo que van aprendiendo y adoptando también. Sí, sí, a veces uno escucha en las niñas, los niños, sí, pero mi mamá reacciona de esta forma, o sí, pero mi papá tiene esta forma de reacción. Entonces, a veces tenemos el error como padres, madres, de pretender que las niñeces respondan de una forma cognitivamente similar a la de un adulto, o que tengan una respuesta conductual frente a una emoción incluso mejor que la que tengo yo. Propia, claro. Exactamente. Y eso, la verdad es que es un error, pero tremendo, porque la gestión de emoción que ellos van aprendiendo es la que están viendo que tengo. O sea, si yo estoy irritable y mi expresión conductual arrasa, ¿sí?, con los miembros de la familia, no puedo pretender que mi hijo no aprenda de eso. Entonces, por eso es que la gestión siempre parte desde la adultez en una familia. Es como se tiene que trabajar en conjunto. Sí. Y otra cosa que también sucede harto es el negar la emoción que existe. A veces las personas nos preguntamos mucho si estará bien que me vean llorar, por ejemplo. No es que esté bien o que esté mal, es cómo nosotros integramos la experiencia emocional a lo cotidiano. Entonces, si un hijo o una hija me ve llorar, yo puedo decir que sí, que las personas cuando estamos tristes a veces lloramos, hay otras personas que lo expresan de otra manera. ¿Tú cómo lo expresas cuando estás triste? ¿Qué cosas son las que te hacen sentir triste? Ese tipo de conversaciones son los que van haciendo que la persona pueda integrar en su vivencia diaria la gestión de la emoción. No coartarlas, vivirlas, pero ojalá transitarlas de la mejor manera también, el poder identificarlas. Y claro, que la reacción a lo mejor no sea desmedida. Ay, me encanta aprender tanto con María Elena. Te queremos agradecer porque ya son las 9:35. Te dejamos en libertad porque tiene otros compromisos también. Así que la esperamos para el próximo viernes en el mismo horario. Así que muchas gracias. Que tengas una excelente tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias, Natalie. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos con más matinal. Así que no te vayas, vamos y regresamos de inmediato.